Buenas tardes, estamos en este domingo luminoso, por lo menos en el Valle de Aburrá, donde estamos realizando nuestro GPS virtual con una invitada muy especial que ya había estado con nosotros en Asobime virtual y por supuesto ha estado en Asobime cuando lo hemos hecho presencialmente. Ella es Margarita Zapata, nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá y quisiéramos que nos hablara un poquitico de ella. Hola Margarita, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes. Ya como lo dijo Claudia, mi nombre es Margarita Zapata. Yo soy maestra de artes plásticas y además soy diseñadora gráfica de vieja data. Pues hoy estoy feliz de estar con ustedes y compartiéndoles una de las cosas que más me gusta en la vida, que es el trabajo de la educación artística. Tengo una especialización en educación artística. Entonces, me gusta mucho este tema y me gusta mucho la posibilidad de compartirla y de hacer muy próximo a todas las personas lo que tiene que ver con la expresión, con el manejo de las emociones y la manera como nosotros podemos utilizar el arte para trabajar nuestras emociones. Bueno, entonces les cuento que Margarita hoy nos acompaña con un tema que no es nuevo para nosotros, que ya hemos abordado desde muchos puntos de vista, pero Margarita hoy nos está invitando de una manera muy especial a, a reflexionar, a reconocer, a poner de nosotros de qué manera resuena el arte en nuestras vidas y sobre todo en nuestras emociones. El tema es el arte como forma de expresión de nuestras emociones. Eh, Vamos a necesitar mucho del aporte de los que estamos participando, porque precisamente queremos saber esto, cómo nuestro paisaje emocional está reflejado, está impactado por cada una de las expresiones de arte a las que podemos tener acceso. Entonces, Margarita tiene la palabra. Margarita, enciende el micrófono, por favor, activa el micrófono. Oh, ya. Bueno, lo que les quiero decir es que vamos a trabajar hoy un taller en el que quiero que no solamente estemos conversando, sino que de una vez estemos trabajando. Quisiera preguntarles cuántos de ustedes tienen en este momento un lápiz y una hoja de papel o un esfero o cualquier herramienta que les sirva para dibujar. Si me indican, Pueden abrir el micrófono quien ya lo tenga o esperamos 2 minuticos, entonces, va a mientras que haber un vamos a tiempo para coger. que... Yo lo tengo. Ah, muy Muy bien. bien. Bueno. Entonces la idea de tener el lápiz y el papel es para que ustedes en este momento lo tomen en su mano y mientras yo voy hablando, ustedes vayan haciendo líneas o trazos. Quiero pedirles que recuerden aquella época en que nosotros hablábamos por teléfono, de pronto los más jóvenes no recuerdan, pero normalmente el teléfono tenía un sitio en la casa donde había una libreta o hojas o un espacio para tomar apuntes y anotar teléfonos, pero ahí había un lápiz o un esfero que normalmente se convertía en la compañía que mientras nosotros hablábamos con ese lápiz íbamos haciendo cositas. Entonces que muchas veces en la casa decían, bueno, ya, el lápiz no es para rayar, suelte ese lápiz. Entonces hoy la invitación es a que rayemos mientras vamos escuchando y vamos viendo la charla. No sé si tengan alguna pregunta previa y antes de iniciar o luego de que hayamos iniciado. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono, una expectativa, una observación, alguna duda con respecto al tema, de qué tamaño puede ser la hojita que tenemos en este momento a disposición, si pueden ser varios lápices de colores o lapiceros. Pueden hacer la pregunta que deseen. Alejandra, tiene la palabra. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Claudia. Gracias a Margarita
lo que nos va a permitir aprender y conocer en este GPS. La expectativa, bueno, el tema está muy interesante porque definitivamente el arte en todas sus manifestaciones, música, pintura, literatura, escritura y demás, hacen parte importantísima en nuestras vidas y sobre todo para demostrar las emociones, para regularlas. Y bueno, muchísimas gracias. Esperemos que todo salga absolutamente bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. La idea entonces es que cada uno tenga su hoja allí y tengo que hacerles la advertencia, no se preocupen, porque no lo vamos a mirar. Así que cada uno siéntate totalmente libre de hacer lo que quiera por ahora. Yo para iniciar la charla les tengo un video, le voy a pedir a Claudia que me permita compartir la pantalla, pero es que estoy embolatada. Bueno, ya. Voy a compartir un videito corto para que ustedes vean acá. Margarita va a compartir la pantalla en este momento. Si tienen dificultad para acceder a la pantalla compartida, abren el micrófono y nos lo indican para acompañarlos en el proceso. ¿Ya, Claudia, estoy compartiendo? No, todavía no se ve. Todavía no. Ay, un momento, no sé cómo hago. Voy a compartir. Sí, ya. Ahí nos va a dar. Un momento. Yo no veo nada, solo te veo a ti. Ay, no puede ser. Claudia. Aló. Margarita, solo te vemos a ti. Todavía no tenemos visión del video. Ay, por Dios. Entonces, permítame. Aquí me dice que lo estoy compartiendo. No, un afán, Margarita. Bueno, aquí me dice que estoy pasando la presentación, no sé. Está en Gmail. Está en YouTube. No, Mm, no ven nada. ¿Te vemos a ti? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, trata de abrir el video en tu computador. O sea, estamos viendo que es que abres como las pestañas y todo. No, ¿dónde abres, haz como si fueras a abrir el video donde lo tengas para reproducir. Aquí lo tengo. A ver. Ya ahí te lo estamos viendo, Márgara. Tu correo. Estamos viendo tu correo. No lo encuentro. Espérenme un momentico. Ay, qué pena. Tranquilita, no hay ningún problema. No. Bueno, este video es para que hagamos una mirada a cómo el arte se puede utilizar de diferentes formas para contar historias, para... Bueno, y ahora no está acabando. Además, el video es muy lindo porque es una propuesta desde el arte de cómo abordar la cuarentena y cómo el arte nos está mostrando las diferentes fases, las diferentes actitudes, los diferentes eventos que están sucediendo durante esta cuarentena. Entonces, es cortico y podemos ver ahí diferentes propuestas artísticas plásticas
que nos hablan de muchas de las emociones que pudiéramos estar sintiendo en este momento. Entonces, vamos a disfrutar de verdad de Bueno, ahí ya lo ven. No, vemos tu correo. Aquí Eso estamos por viendo eso. tu correo. Margarita, vimos que lo descargó, de pronto le quedó en la carpeta de descargas. ¿Están viendo solo mi correo? Video de Marga y se ve un video. Que hace un momento ella descargó. Sí, Ya de sí, sí, pronto quedó pero ya no lo ven acá. No, No no lo entiendo. veo. Espérenme un momentico. Vuelvo aquí. A ver si ahora... Una ventana. ¿Tampoco? No, ahí te estamos viendo así, ya no vemos tu correo. Ahí sí, ahí lo vamos a ver, Margarita, muy bien. ¿Ahora sí? Sí, ya sí. Tranquila que ya sí. Además, valió la pena la espera porque Bueno, listo. Entonces ahora sí. El video nos muestra una forma de contar la historia a través de imágenes de obras que han sido, pues que son reconocidas y que nosotros de alguna manera las tenemos presentes. ¿Y lo pudieron ver todos? sí, sí lo pudimos ver, al menos yo sí, Listo. yo sé que ellos también. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar la presentación acerca de precisamente lo que tiene que ver en cómo el arte ha servido ha tenido muchos propósitos a través de la historia. Entonces, si Claudia me pasa la presentación o no sé si la paso yo aquí. Claudia, ¿Quieres? Yo la paso tranquila para que estés más cómoda. bueno, listo. Entonces iniciamos, como decíamos, el tema de nuestra presentación de hoy y es Claudia, Eh, ya iniciamos la y estoy presentación. compartiendo pantalla, por favor. Hay dos Claudia Zapata en este momento. En el fondito negro con cuadrito blanco con flechita hacia arriba. Ahí hacen clic y para que vean mi pantalla compartida. Me dicen si la pueden ver, por favor. Margarita, ¿la estás viendo? No, Sí, la Donde estamos dice, viendo. donde dice Prof. Claudia. Ahí apretas, que hay un cuadrito blanco con flechita hacia arriba. Ahí apretas y ves la presentación. bueno, Dentro de las personas participantes hay una lista. sí, Prof. Claudia, el cuadrito blanco con la flechita hacia arriba. Ahí se ve la presentación. listo. Bueno, entonces iniciamos. El arte como medio de expresión de nuestras emociones. Entonces vamos a iniciar viendo cómo el arte a través de la historia ha servido para conocer diferentes culturas. La que sigue, Claudia, diferentes culturas, ha sido la forma en que nosotros hemos podido saber cómo vivían nuestros antepasados y nos ha enseñado un poco de cuáles eran sus creencias, su forma de vida, lo que nosotros conocemos como el arte rupestre, que son las primeras manifestaciones artísticas plásticas del hombre en las que se habló mucho de sus costumbres, de
de cómo vivieron y fue la forma en que pudimos leer a nuestros antepasados. El arte entonces además ha sido una forma de culturización, medio de comunicación, de educación y además una posibilidad individual de expresión. El arte, Claudia, entonces, en este, digamos que en este propósito, se ha utilizado y ha estado desde el principio de las organizaciones o desde las civilizaciones para educar, adoctrinar, evangelizar. Aquí yo les muestro 3 obras artísticas en las que se pone de manifiesto el tema religioso, porque el arte y la obra artística plástica especialmente estaba ligada a las burguesías y a las clases dominantes. Entonces, una de las formas de enseñar a la gente cuando estos no sabían leer era haciendo en las obras artísticas que se contara una historia, ¿no? Aquí está una parte de una obra de la época de la colonia en la que se estaba contando acerca del cielo y el infierno. También está una representación de Botticelli, una parte de la representación de la Divina Comedia, también que tiene que ver con la parte del infierno y el cielo. Pasemos, Claudia, a la siguiente. Pero bueno, voy a hacerles una pregunta antes de continuar. ¿Cuál es la percepción de arte que ustedes tienen en este momento, específicamente de las obras de arte como nosotros las conocemos y hablemos específicamente de la pintura? ¿Quién me quiere contar? ¿Cuál es su percepción? ¿Alguien quiere? Pueden abrir el micrófono y les damos la palabra. Voy yo. Dale, Juan. Bueno, yo concibo el arte como una forma de expresar lo que uno vive, ¿cierto? No solamente tu parte expresiva personal, sino también tú cómo concibes lo que te rodea, ¿cierto? Y busca primordialmente cómo dar testimonio de que hay una existencia, básicamente, ¿cierto? A través del arte es que nosotros expresamos que existimos, ¿cierto? Que le contamos a otros que existimos y cómo sentimos, cómo los vemos a ellos, cómo nos vemos nosotros. Entonces, para mí el arte es como esa expresión de existencia. Ya. Listo, Juan, gracias. Hay otra persona que me escribe que percibe el arte como una expresión de uno mismo y del momento que estamos viviendo. Entonces es lo mismo. Definitivamente el arte es esa posibilidad de aproximarnos a conocer, a sentir y también a hacer sentir y a hacer conocer. Es decir, que el arte se da en doble vía, ¿verdad? Nosotros tenemos la posibilidad de ser productores de arte o de ser eh, consumidores de arte. Es decir, que no siempre yo estoy del lado del artista o del que hace la obra, sino también de quien la recibe. Entonces, en ese sentido, es esa forma de que yo percibo el mundo, ¿cierto? A través del arte, como lo estaba diciendo Juan, es esa forma en que yo puedo conocer, ¿cierto? Es como yo puedo concebir y también es esa forma como queda plasmada, queda ese testimonio en el que yo transmito, sea un conocimiento, un sentimiento o la realidad que yo estoy viviendo. Entonces vamos a continuar con la presentación porque aquí ya entonces empezamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con cuál es el propósito de la obra de arte, que para qué ha servido la obra de arte, y ahí interviene una cosa muy importante y es lo que tiene que ver en cómo yo, el sentido estético, ¿no? El sentido estético tiene que ver con esa formación que yo tengo desde lo filosófico, desde
desde el conocimiento, desde las costumbres que me han enseñado a mí a, a decir que una cosa es bonita, es fea, es una cosa que me gusta o es una cosa que no me gusta, porque tiene que ver con mi concepción de mundo, mi concepción de entorno y la manera como yo me relaciono con el mundo y me relaciono con el entorno. Entonces, como el papel del arte, ¿cierto? Que se ha utilizado a través de la historia para múltiples cosas, no solamente evangelizar, enseñar, sino también como la posibilidad de sacar a la gente de la realidad. Recordemos que especialmente como en la época del Renacimiento, cuando el artista dice no, yo no puedo seguir al servicio de otros, sino que tengo que empezar a hablar y el arte tiene que cumplir otra función más allá, que sea decorar y hacer algo bonito y hacer algo lindo, sino que yo tengo que asumir otro rol y otro papel en, en lo que tiene que ser la función del arte y esta posibilidad que yo tengo de ser un creador. Entonces, el papel del creador empieza a tomar mucha relevancia cuando ya él dice, no solamente voy a representar lo que estoy viendo, y no solamente va a seguir siendo haciendo una fotografía de la realidad y me salgo del arte figurativo, del arte que está representando realidades, sino que se empieza a ir más allá. Es una especie de sublimación del arte y se empieza a hablar ya del arte en un sentido simbólico, ¿no? Y el artista entonces asume otro papel. Aquí entonces tenemos 4 artistas de diferentes momentos también históricos que nos empiezan a hablar de la realidad y especialmente de las realidades sociales. Entonces se habla del costumbrismo, se habla de la denuncia, se habla, por ejemplo, del tema del graffiti como una expresión de la realidad, pero antes los muralistas, y algunos artistas nos mostraron obras como estas que tenemos acá, por ejemplo, la obra de Botero, cuando en la época del narcotráfico, que él hizo una obra muy significativa hablando de todo lo que estaba sucediendo con los narcos, esta que es especialmente eh, la que habla de la forma en que asesinaron a Pablo Escobar. Y entonces ya se empieza a plasmar en la obra de arte lo que son las realidades sociales. Entonces, aquí vale la pena hacer la pregunta de ¿para qué ha servido el arte? ¿Creen ustedes, puede hacer un aporte acerca de cuál ha sido la función del arte a través de la historia y en ciertos momentos históricos de realidades sociales, cuál ha sido ese papel? Pueden abrir el micrófono o escribir en el chat. Clau, a mí me gustaría hacer pues como un aporte. Sí, claro. Y Alejandra, te escucho. Bueno, Margarita, muchísimas gracias por lo que nos has brindado hasta el momento. Por supuesto que el arte a través de la historia nos ha llevado a comprender situaciones, realidades, a expresar lo que cada uno sentimos o también pues como a dar a conocer lo que se ha vivido en un contorno social. Me gustó mucho del video inicial, una de las imágenes que tenían un letrerito abajo que decía cuando todo pase y era una imagen de 2 personas abrazándose. Entonces, el arte definitivamente, en mi caso, me ha servido mucho la música porque ha sido una manera de expresar mis emociones, de brindarle a otra persona mis sentimientos. En algún momento toqué guitarra y eso me llevaba pues como a relajarme, tranquilizarme. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, precisamente de eso se trata, ¿no? De cómo el arte nos sirve para transmitir sentimientos
y nos sirve no necesariamente, que es un poco de las preguntas sobre las que quiero que reflexionemos, no necesariamente tiene que ser para agradar a otros, ¿cierto? Para hacer que se vea bonito y que los otros digan qué bien que lo haces, sino que también es la posibilidad que yo tengo de, a través de un ejercicio creativo, el poder expresarme y poder sacar algo de mi interior. Tú dices que cuando tú tocas la guitarra te sientes muy bien. No nos dijiste si cuando la tocas con maestría o cuando te salían las mejores canciones, sino que simplemente nos dices como es que tienes esa posibilidad de sentarte con una guitarra y hacerlo. Entonces, es lo mismo que quiero llevar a la plástica, mi campo es la plástica. Entonces es como cuando tú te sientas frente a una hoja de papel en blanco y coges un lápiz y empiezas a hacer algo que para ti está siendo agradable, sin que necesariamente sea la obra maestra artística. Porque para eso entonces se necesitan unos elementos, ¿cierto? Que es que yo tenga un conocimiento y un dominio de una técnica que me posibilite crear algo que tenga unos parámetros que la ubiquen dentro de lo que sería una creación artística, plástica, que podría ser presentable o no. ¿Sí? Y de ahí más allá es lo que sería ser un artista en el sentido de la palabra, que ahí entran otros elementos que tienen que ver con quién dice que una obra es una obra de arte y cuáles serían los parámetros para determinar que la obra es una obra de arte o no. En ese sentido, cuando nosotros hablamos del creador o cuando yo hablo del creador, hablo de que sea lo que sea, es mi obra de arte. Así sea, estas rayitas que ustedes están haciendo en este momento sobre la hoja de papel es su producción. Y como producción tiene un sentido muy grande y es un valor específico y es el que me posibilita a mí hacer una extensión de lo que yo estoy sintiendo en este momento a través de mi mano y llevarla a lo que sería el papel. Extensión que puede hacerse también a través de un poema, a través de una coreografía, a través de una fotografía, de muchos elementos que hoy en día tenemos a la mano, que cada vez son más cercanos y que nosotros podemos hacernos de ellos para hacer estos ejercicios de creación de los que yo les estoy hablando. Entonces aquí es muy importante que miremos ya lo que tiene que ver con lo que empieza a ser la relación entre lo que hay en lo que es una obra racionalmente bien hecha, por decirlo de alguna manera, y un momento en la historia del arte en el que ya se empieza a hablar de los mundos internos del artista. Si Claudia me pasa la presentación, y entonces empezamos a hablar de y obviamente tiene mucho que ver con los movimientos históricos, filosóficos, en el que ya se empieza a dar mucha relevancia a la parte de la psicología y de la psiquiatría, y se empieza a hablar de obras de arte que están hablando del mundo, de los yo, del mundo interno de los artistas, que muchos de ellos ni siquiera que se murieron sin darse cuenta que iban a ser grandes artistas y que su obra iba a ser tan importante. Entonces es aquí donde ya el artista, digamos que deja de producir para otros, porque además está esa disyuntiva de que la obra de arte empieza a tener un valor comercial, y cuando la obra se vende, por decirlo de alguna manera, entonces deja de tener un valor, digámoslo así, desde lo creativo, cuando el arte se convierte en un producto,
¿cierto? Y no tienen mayor valor, digamos, que lo que significó para el productor o para el artista hacerlo, sino que el artista se pone al servicio de vender su obra. Entonces, yo les traje aquí una lista de artistas que fueron diagnosticados. Obviamente muchos de ellos fueron diagnosticados, o algunos de ellos más bien fueron diagnosticados después de muertos, ¿no? Entonces, esta artista, que a mí me gusta mucho, Joy, ella es una mujer que fue diagnosticada con esquizofrenia, pero es una obra riquísima en color, muy bonita. Ella tiene cualquier cantidad de formas y de figuras, pero su vida fue una vida que estuvo marcada por unas situaciones emocionales muy fuertes. Sigue también, Claudia, pues Van Gogh, que nosotros lo conocemos, lo hemos visto bastante. En su momento Van Gogh era un artista por el que ustedes saben que murió en la pobreza, y además discriminado, repudiado, porque pues era considerado loco, ¿no? Tenía unas depresiones muy fuertes, y se dice que su vida pues fue bastante dura, pero sin embargo para el arte pues es de gran importancia en lo que es el desarrollo del arte contemporáneo. También les traje a Edvard Munch, de él es El Grito, que creo que es una de sus obras más importantes. También Edvard vivía una situación muy, digamos, difícil, porque él era un artista que era figurativo, de hecho, y pintaba sobre todo retratos, y hizo una obra muy importante, pero en determinado momento ya él empieza a poner en su obra lo que realmente él estaba sintiendo y sus emociones. Está también Claudia, William Urtemogen, que él, bueno, su obra fue figurativa, era un gran retratista, y aquí hay nos muestran en una línea del tiempo lo que fue su obra hasta que él murió. Pasó muchísimo tiempo en clínicas psiquiátricas, y entraba y salía, pero él realmente la enfermedad que lo atacó fue el Alzheimer, ¿no? La enfermedad que él tuvo. Y también entonces tenemos, Claudia, a Martín Ramírez, que es un mexicano que a mí me gusta mucho. Se hablaba de que su obra era una obra marginal, porque además en su momento era una obra llena de líneas, de formas, de figuras, y pues él duró también mucho tiempo en clínicas de reposo. Y finalmente, Claudia, este que me encanta es Luis Wine, que digamos que aquí está lo que sería para mí esa clara muestra de lo que es una representación que también llega a la emoción. Él pinta muchísimos gatos, a mí me gusta mucho, y en sus obras entonces tiene gatos que son absolutamente figurativos, y ya tiene estos otros en los que él pinta unos ojos de gatos grandes, súper expresivos, y esos en los que cuando uno ve la obra pues realmente piensa en el gato, en lo que es el gato en sí. Entonces de pronto su ferocidad, como los gatos eléctricos, como la mirada intensa y profunda de los gatos. Entonces es cuando la obra ya, además de que me está mostrando una figura como tal, también me muestra una emoción o un sentimiento. Claudia. Entonces aquí empieza, bueno, paremos acá y me cuentan cómo les parece, cuál es el papel del artista, qué piensan de las obras que hemos visto, de las reflexiones que les estoy planteando hasta ahora.
y si de pronto hay alguno de ustedes que tiene un artista plástico que le guste mucho. Margarita, acá en el chat tenemos varios aportes. Fanny dice, el aporte del artista es sentir y mostrar el momento. Y Julia Gredo dice, es una fotografía de la historia. Ambas tienen como semejanzas en su percepción del arte. Sí, muy No hay bien. más por el momento. Si alguien quiere participar, puede abrir el micrófono para que nos cuente sus percepciones, sus gustos, su artista favorito, como nos está invitando en este momento Margarita. Alejandra, tiene la palabra. Gracias, Claudia. Mira, Margarita, es muy bueno saber cómo estas personas que tenían ciertas dificultades de salud mental lograron potencializar ciertos talentos que puede que hayan surgido a través del diagnóstico, pero seguramente puede ser que ellos ya venían pues como con cierta, digamos, el talento innato, por decirlo así. Conozco poco de los que mostró en pantalla. Me llamó mucho la atención Van Gogh. Él tiene unas pinturas muy bonitas, considerando que independientemente de que se tenga o no el diagnóstico, debemos de todos de tratar en lo personal de hallar esos talentos que podemos poseer y que muchas veces no nos damos cuenta. Cuando hemos sido diagnosticados, voy a hablar desde mi experiencia, pues uno diría que ciertas situaciones que viven todo ese proceso lo lleva a descubrir grandes cosas del ser como tal, y luego ciertas circunstancias, personas que lo rodean y médicos y psicólogos y compañeros hacen de que uno vaya aprendiendo muchísimas cosas. Una de ellas es por medio del arte, ¿cierto? Entonces pueden ser pinturas, pueden ser personas que tienen habilidades grandísimas para la poesía y también pues como en otras manifestaciones que nos has dado a conocer del arte. Muchísimas gracias, Margarita, por ello. Sí, sí, Julia. Creo que una cosa importante es que nosotros, yo lo digo muchas veces, y es que todos tenemos la posibilidad de expresarnos a través del arte. Todos tenemos habilidades y todos tenemos la posibilidad de aprender a dibujar, de aprender a cantar, de aprender a bailar y sacar esos talentos y usar esos talentos en determinados momentos de nuestra vida. Van Gogh, que es uno de los pioneros del expresionismo, obviamente que él no sabía, no lo supo, pero en el movimiento artístico es cuando él se decide, lo que yo les decía, a pintar para él, a pintar desde lo que él sentía y a utilizar esos elementos técnicos que él empieza a conocer eh, para definir, digamos, lo que él tenía en su interior, para sacarlo adelante, digamos, para definirse como ser humano, que como nosotros sabemos que todo este movimiento expresionista se va en contra de lo clásico y dice, pues no se trata de dibujar bonito ni de tener la técnica, como lo veremos acá. Yo les voy a mostrar en las siguientes diapositivas artistas que son pegados a la técnica con un dominio. Por ejemplo, en el caso de Darío Morales, y Claudia nos muestra, Darío Morales es un artista colombiano que dibuja desnudos. Yo les muestro aquí una obra de él Margarita, que es... antes ¿sí? de pasar a la siguiente fase, quisiera compartir lo que nos escribe Fanny. Ella dice, mi artista favorito es Monet y fue muy criticado en su época y despectivamente trataban a sus pinturas como impresiones, a lo cual el tiempo después se convirtió en un movimiento hoy conocido como impresionistas. Ya no es despectivo, sino muy reconocido. Y entonces antes de pasar a las diapositivas, les voy a compartir una de las obras de Monet como para que miremos cuál es a De lo que lo se que nos refiere está Fanny. hablando Fan. Sí, Sí. entonces es los impresionistas. Entonces digamos que una de las teorías de ellos
era tratar de hacer de que la obra por sí misma dejara una huella o una impresión en el espectador. Estas obras, como la mayoría de ustedes saben, fueron hechas con una técnica de justaposición, superposición de color. Se le da mucha relevancia a la parte del manejo, de la impresión que va a quedar en la vista, más allá de la impresión que está haciendo el artista sobre el lienzo o el bastidor. Es esta que obviamente no es una de las más conocidas, Claudia, pero sí es una obra muy bonita. En los impresionistas empieza a jugar un papel muy importante el tema de la luz y de esos manejos técnicos. Ya las obras empiezan a tener algo de relieve, ¿cierto? Por la misma justaposición del material y de las pinturas. Gracias, Fanny. También es un artista que me gusta muchísimo. Bueno, entonces aquí lo que les decía, ya hay un elemento de manejo técnico en el que empiezan a jugar otros elementos y es lo que tiene que ver con la creatividad, la emocionalidad, los procesos, el conocimiento, el don, las musas, entran en juego para hacer que ya lo que es una obra se conozca como una obra artística. Entonces los siguientes artistas que les voy a mostrar, Claudia, son artistas colombianos que tienen un manejo técnico muy impresionante, todos son figurativos. Y en el caso de Santiago Cárdenas, es un gran dibujante, un maestro de maestros, además es un gran pedagogo, y él empieza a hacer dibujos de la cotidianidad. Él tiene muchos ganchos de ropa obras que son, dibujos que son de este tipo. Omar Gordillo, que es nuestro pintor de niños de la calle, fue muy importante como en los años 80, hizo un gran trabajo a lápiz, es un gran figurativo retratista. Y Luis Caballero, que es este hombre en el que él es un artista que trabaja en la técnica del carboncillo, sus obras además de que son de un gran tamaño, tuvo gran relevancia a nivel mundial, pero aquí entonces a pesar de ser figurativo, es una obra que tiene muchísima fuerza, también llega a ser expresionista en el manejo que tiene del tema, ¿no? Y como les decía Darío Morales, esta obra que está en la parte de abajo, parece un retrato, Darío Morales era un figurativo al detalle. Esta obra es hecha al pastel, con tizas sanguinas y pastel, y además de que muestra su gran amor por la mujer, por la estética femenina, pues nos presenta un gran dominio de la técnica y es un gran figurativo, a veces llega a ser hiper realista. ¿Seguimos, Clau? Entonces aquí está lo que les decía, el movimiento surrealista, en donde prima mucho la parte emocional, la parte del inconsciente, la parte donde el artista, entonces yo también tengo aquí a Frida Kahlo, que no quedó en este cuadro, sino en el siguiente, donde ellos hablan de pintar lo que más conoce. Frida dice que pinta, porque en algún momento le preguntaron que por qué hacía autorretratos y ella dice pues que ella pinta lo que más conoce, que lo que más conocía era a ella misma, ¿no? Seguimos, Clau. Entonces este es el beso que lo vimos en la obra, en el video empezando. Obviamente es una forma también de ver las relaciones humanas, los sentimientos. Este es un gran surrealista que a mí también me gusta bastante. Claudia. Y bueno, el maestro Dalí,
que ustedes saben, se dice que Dalí pintaba sus sueños y en sus obras además hace una, digamos, una gran reflexión de lo que nosotros tenemos en el inconsciente y de cómo lo manejamos. Son representaciones de escenas pues que nos pueden llevar a pensar, ¿cierto? Y nos pueden dejar muchas cosas en cómo nos puede impactar una obra. Aquí me parece importante hablar de que yo no solamente puedo disfrutar de la obra de arte o puedo expresar mis emociones en la obra de arte cuando yo la estoy haciendo, sino también cómo me siento cuando me paro frente a un cuadro, cómo me siento cuando estoy frente a un graffiti, a un mural, cuál es esa conexión que yo hago con la obra y lo que ésta me genera. Entonces aquí también entra esa parte de a mí, que es el goce, el disfrute, esa posibilidad de que mi emoción también sea transmitida a través de disfrutar o sí, consumir una obra de arte. No, la palabra no sé si sea la más apropiada, consumir, o sino simplemente disfrutar, gozar de una buena melodía, de un concierto, de una canción, de un baile, de una obra de teatro, de una película, ¿sí? ¿Cómo es esa relación que yo hago con ese producto artístico? Entonces, creo que ya termino la presentación aquí y quiero preguntarles entonces cuáles son las dudas que ustedes tienen, si creen que es necesario dominar una técnica para poder producir una obra o si nosotros podríamos ser artistas. Cada uno de ustedes. Quiero darle, antes de continuar, quiero darle las gracias. Veo varias personas conocidas y me encanta que estén acá. Muchas gracias. Entonces, no sé si alguien me quiera contar. Sí, vamos a Sí. escuchar a Alejandra y luego a Juan Ramiro. Gracias, Claudia. Margarita, por supuesto que para, para las técnicas artísticas se necesitan ciertas técnicas, por supuesto. De la primera intervención que yo hice, tú me preguntabas si yo tocaba la guitarra con cierta maestría, pues tenía alguna educación y formación en ello. Yo opino, a la última pregunta que tú comentas, que ambas cosas se pueden hacer. Podemos expresar el arte de una manera empírica y podemos expresar el arte con técnicas. Es maravilloso ver un artista que tiene ciertas técnicas, ya sea en pintura, música, literatura o demás, generando pues arte para otra persona o para sí misma. Y también de manera empírica uno disfruta mucho también poder ver personas que no tienen ningún tipo de formación en ello, pero de alguna manera saben llevar el arte a las otras personas. Sí, Alejandra, sí, precisamente creo que también tiene que ver con lo que está diciendo Fanny, que Fanny dice, yo soy pésima para el arte, pero sí me gusta mucho admirarlo, disfrutarlo, o sea, y yo creo que nadie es pésimo para el arte, seguramente que Fanny tiene algún talento al que no le ha dado la posibilidad de salir y que, como decía Alejandra, o sea, yo no necesito para disfruto cuando alguien tiene mucho conocimiento, cuando maneja la técnica, cuando sabe, pero yo también puedo disfrutar desde la posibilidad, desde las mismas posibilidades que yo tenga, o sea, de la maestría, ¿cierto? De mostrar algo que sea un talento que se ha ido perfeccionando, o sea, a partir del conocimiento, de la práctica y de la experiencia, que me permita a mí mostrarlo con maestría y hacer que el otro disfrute de eso. Y desde también, como dice Alejandra, tener esa posibilidad de, digamos, de entregarlo
desde la propia experiencia y del manejo que yo pueda tener, como quiera que sea. No sé si hay alguna otra Y Juan pregunta, Ramiro quiere algún participar. otro aporte. Sí, Juan Ramiro. Gracias, Margarita y Claudia. A ver, pues que es como muy difícil después de tantos siglos de haber discutido sobre cuál es el papel del arte, qué es arte y todo lo demás, es muy difícil que en este momento nosotros podamos llegar pues como a expresar una definición y si todos podemos ser artistas o no. Tú mencionas una palabra que es muy importante y es aquello cuando tú hablas de maestría, ¿cierto? Y la maestría es algo que tú cultivas porque uno nace con talento, pero a través del talante es que tú cultivas, ¿cierto? Las técnicas, cultivas el conocimiento, cultivas la expresividad, defines un estilo, defines una cantidad de cosas. Pero para mí una parte muy fundamental en la definición del arte, más que el arte, la obra como tal, expresada como tal, también quién es el artista. Que muchas veces para mí la obra como tal es hay veces hasta menos importante que la expresión del artista mismo, ¿cierto? Entonces, cuando mencionas a Frida Kahlo, por ejemplo, para mí, obviamente, conozco poco de arte, simplemente hablo desde mi interior, desde mi lado artístico, pues desde lo mío, pues. Por ejemplo, Frida Kahlo, si yo me pongo a ver la obra de Frida Kahlo como tal, si no supiéramos que es de Frida Kahlo, yo creo que no tiene tanto interés, ¿cierto? Si contemplo una sola obra de Frida Kahlo, pero si yo la llevo a su contexto, a la vida de Frida Kahlo, lo que ella expresó, su forma de reaccionar ante una cantidad de circunstancias en su vida, de su amor por Rivera, toda esta cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces es que la obra empieza a tener más significado. Entonces yo digo, hay momentos en que una obra se puede desligar del artista mismo. Entonces ahí es donde yo vengo como a decir, igual sucede con Van Gogh, ¿cierto? Van Gogh nadie se dio cuenta la importancia de su aporte a la historia del arte y al arte mismo, a las técnicas y demás, ya cuando se dieron cuenta que es que este tipo no estaba pintando él estaba expresando una cantidad de delirios y de cosas que él sentía, sus depresiones, sus ansiedades y demás. Y entonces uno puede perfectamente entender cuál tipo de pincelada en Van Gogh pertenecía a un estado específico de una ansiedad o de una depresión en el momento de usar los colores y demás. Entonces yo creo que el arte también tiene mucho que ver con la vida del artista. Y eso no se ve tanto en la parte plástica, se ve más cuando tú lees poesía, ¿cierto? Cuando tú hablas de poesía o cuando escuchas música, ¿cierto? Son unas expresiones que indudablemente te envuelven, ¿cierto? Cuando tú lees la canción de la vida profunda de pues cualquiera de nosotros que haya sido diagnosticado y lea la canción de la vida profunda de Porfirio Bárbara Jacob, entiende perfectamente que este tipo es un tipo que está por encima del arte mismo, ¿cierto? Entonces tú no puedes, pues para mí muchas veces es tan importante la expresión artística como la vida misma del artista. No sé tú qué piensas. Margarita, activa el micrófono, por favor. Juan Ramiro, yo creo que hay que abordarlo desde dos enfoques distintos. Uno es que la obra de arte por sí misma debe hablar. Es decir, que cuando yo veo una escultura, cuando yo veo un cuadro, él en sí mismo debe transmitirme algo, ¿cierto? Y ese, ¿qué es lo que debe
tener un contenido, debe tener un significado y salir al mundo sola. Pero independiente de si una obra se hace buena o se hace más importante por la vida o no vida del artista. A mí, por ejemplo, hay un artista que me gusta mucho que se llama Toulouse-Lautrec, que es el de los cabarets, el de los primeros carteles. De hecho, podría en algún momento decirse que alguien decía que es considerado el primer diseñador gráfico, es el del Moulin Rouge, no sé, de pronto si Claudia lo buscase. Y es una obra muy bonita gráficamente. Y Toulouse-Lautrec era un hombre pequeño que le encantaba estar en los burdeles, que tenía una vida sórdida. Entonces, que es una obra que yo pienso en lo personal que no tiene que ver con la vida del artista, que fue un genio, fue un pionero también en el tema del arte, porque me parece a mí que perdería significado, digamos, en el tema. Si yo fuera moralista, diría, bueno, pero este hombre tan pequeño, con esa vida tan difícil, hizo obras así. Entonces, en ese punto yo trataría de desligar lo que es la obra del artista y que la obra hable por sí misma, porque no me parece, digamos, como que una obra se vuelva importante porque yo haya tenido una vida más o menos difícil o porque yo haya tenido una condición que la haga relevante. Es mi forma de pensar. Es decir, que nosotros conocemos obras que se han vuelto muy importantes, también por el momento en el que fueron expuestas, por lo que significaba la obra, lo que había detrás de la obra y lo que había detrás de ese momento artístico, y eso es lo que le da relevancia. En el caso, por ejemplo, de Frida, a mí me parece más importante su obra que su vida, en el sentido de que ella fue una mujer como Débora Arango, que se me perdió la imagen de Débora Arango en la presentación, que son mujeres que, que, que tienen mucho más, en un momento histórico, presentan una obra, ¿cierto?, que es revolucionaria, que está contando lo que se está viviendo y tiene también un trasfondo social muy importante. Entonces, a Frida yo le rescato, Margarita, estoy compartiendo en este momento la obra de Toulouse. una de las obras de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec pintaba bailarinas, era un pintor también costumbrista, con un manejo gráfico y un manejo del color muy interesante. Tiene también muchas obras de cabaret. Dice que la mayor parte de su vida la vivió en el Moulin Rouge, que fue un cabaret muy importante en su momento en París. Entonces es una obra también interesante. Pero siguiendo con lo que nos hablaba Juan Ramiro, yo creo que la obra se debe desligar del artista, que la obra por sí misma tiene que hablar. Y lo que les decía, en el caso, digamos, de Débora Arango, que lastimosamente nosotros los colombianos no le hemos dado el valor que tiene, me parece que es incluso mucho más importante como artista que Frida. Tiene una obra prolija, importante. Es una mujer que hace desde obras figurativas hasta hace un recorrido por varios movimientos artísticos. Y digamos que no, tal vez por no haber tenido una vida tan truculenta como la de Frida, su obra no se vuelve importante, no sé, es una reflexión que yo tengo para mí misma. Además, el tema del valor comercial que tiene, ¿cierto? Dos mujeres revolucionarias en su momento, con pensamientos que, digamos, subversivos en su momento también. Entonces, creo yo que es como mi manera de verlo desde ahí. No sé si hay alguna otra aporte, comentario, inquietud. Y hablamos entonces ya un poco del ejercicio de dibujo. Claudia.
No, Margarita, nadie está participando. Bueno, listo. Yo quiero que me digan quiénes tienen en su momento su hoja y su lápiz cerca a ustedes. ¿Y quiénes fueron así de juiciosos? Bueno, yo les voy a mostrar algo que yo estaba haciendo mientras hablaba. Me imagino que muchos de ustedes y los que quieran mostrarme lo que hicieron mientras yo estaba hablando, yo les dije que no era para mostrar, pero yo se los quise compartir en este sentido. Yo tengo un ejercicio aquí de dibujo que podría ser una obra artística. Yo podría estar diciéndoles que es mi obra máxima si yo le empiezo a dar un sentido a lo que yo grafiqué aquí, ¿cierto? Pero nosotros tenemos mucho temor normalmente a mostrar lo que hacemos, precisamente porque lo que yo les hablaba, de que en la sociedad y en nuestra forma de educación nos han enseñado que hay unas cosas bonitas y que hay unas cosas feas. Y que normalmente lo que yo hago, lo hago para que otro lo vea y está bajo esa mirada, bajo esa perspectiva de que está bien o está mal. Por ejemplo, a mí me encantaría saber qué habrá hecho Fanny si tenía el lápiz, porque ella dice que ella es negada para las artes y seguramente hizo una cosa impresionante. De aquí yo puedo sacar muchas cosas. Entonces yo les podría decir que miren en su dibujo y traten de sacar figuras que digamos que espontánea o aleatoriamente han salido allí. Entonces muchos me dirán, bueno, aquí hay un corazón, aquí hay un pez, pero por acá entonces tengo una cuna, un zapato, ¿cierto? Acércalo más a la cámara. No se No ve. sé Ah, si, sí, ya, sí. Ahora sí se bueno, yo ve. cogí cualquier cuaderno de los que tengo acá y empecé a rayar, ¿cierto? Perfecto, Y sí. aquí entonces yo puedo decir que esta es una obra abstracta y que aquí hay un bosque encantado y en ese bosque pues hay un príncipe y una princesa o simplemente estoy hablando de una ciudad como era antes o como es ahora con sus calles vacías y desoladas. Es decir, la obra está sujeta a múltiples interpretaciones. Y de esa misma forma está sujeta a valoraciones, ¿cierto? Yo puedo decir que eso es muy bonito, que es lo mejor que he hecho o que es lo peor que yo he hecho. Entonces yo tengo la teoría de que nosotros todos aprendemos a dibujar. Claudia les decía que yo soy maestra de artes, soy profesora de dibujo, y voy a mostrarles, bueno, uno de los ejercicios que tengo acá cerca, que hice en clase. ¿Se ve, Claudia? No, acércalo más. No sé. Espérate, me miro yo a ver si veo que les estoy mostrando. Ah, bueno, Ey, acá. ahora. Vemos un dibujo, ¿verdad? Estaba Sí, haciendo un como una ejercicio. manzana. Exacto. Oh, sí, quedó. En el que yo le estaba mostrando a mis estudiantes el concepto de luz y sombra, ¿cierto? Entonces les doy unos pasos para hacer una figura, coger el lápiz de tal forma y empezar a asombrar, imaginarnos que la luz entra por acá y que esta figura se ilumina acá. Acá obviamente tiene una zona oscura y lo que proyecta es una sombra. Entonces, lo que les quería decir es eso, es como yo puedo a partir de unos ejercicios elementales llegar a crear una obra, llegar a hacer una producción artística, dependiendo, digamos, como también esa disposición que yo tenga. A dibujar se aprende, y así como yo aprendí a hacer que era un palito, perdón, una bolita con un palito, pues también aprendo a hacer figuras artísticas que me posibiliten, digamos, desde ese conocimiento técnico. Yo puedo decir que esta es una manzana dibujada, ¿cierto? Con una técnica de lápiz sobre papel, que la hice en un cuaderno, no es que haya quedado, pero yo la aprendo a hacer, pero esa la puedo llevar a otra evolución, puedo hacer que la manzana se extienda, se encoja, pintarla de morado y ponerle punticos y sacar y toda mi emotividad, toda mi emoción, toda mi creatividad y convertir eso en otra cosa que es lo que me posibilita el arte y es la representación.
Entonces, no sé quiénes quieran compartir, cuál ha sido Margarita, su... mientras que los otros se animan a compartir, entonces yo les muestro algo mío. Esto no lo hice hoy, sino que en mi grupo de estudio yo suelo rayar. Entonces esta es una de las cositas que yo he rayado en mi grupo de estudio. Hay más. Claudia. Aquí les puedo mostrar otra. Hago márgenes. Ah, ok. Bueno, no sé quién más quiera mostrar. Así decoro los años. Y esta es otra de las márgenes que he hecho. Exacto. Bueno, vamos a ver quién más se anima a mostrar y a compartir Entonces es las eso, rayitas de Claudia, hoy. como de todas maneras, o sea, una de las cosas que para las que se ha utilizado mucho el dibujo es para hacer una lectura del inconsciente. Nosotros sabemos que siempre nos han puesto de niños a dibujar y cuando vamos a donde el psicólogo, cuando la maestra de pronto dice, bueno, yo soy profesora de niños de primaria y algunas veces caigo también en esto de a través del dibujo de los niños, pues que es el dibujo ha sido una herramienta para otras disciplinas, como la psicología y como la psiquiatría, para ver qué hay en el inconsciente de nosotros a través de lo que nosotros hacemos y de la forma como lo hacemos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo un niño que dibujaba en una esquina del papel y algún día estaba trabajando con él y el niño dibujaba, era de una precisión impresionante y tenía una vista y él hacía los dibujos pequeños y en una esquina del papel porque no le gustaba que la gente viera sus dibujos, pero si uno miraba los dibujos con lupa, eran dibujos perfectos. Y entró alguna vez la orientadora y la orientadora dijo, ay, ese niño tiene un problema de autoestima, pero realmente no, era una forma en la que él se protegía porque no le gustaba que nadie dibujaba muy bien y no le gustaba que los otros vieran lo que él hacía. Era una forma de que no le criticaran su trabajo y simplemente para él sus obras eran solamente para él. Entonces es un poco también sacarnos esa idea de que es que si yo lo hago, uno, que si lo hago bonito, feo, y dos, que si van a ver otras cosas que yo tengo por allá en mi interior, que de pronto, que es normal lo que nosotros hacemos, camina chueca, entonces debe ser que tiene algún problema, o si pinta demasiado oscuro o usa tales o cuales colores, van a hacer una lectura de mí. No sé si alguien me quiera mostrar cómo le fue con sus rayados de hoy. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra observación? ¿Cómo les pareció el tema? Pueden abrir el micrófono, estamos dispuestos a escucharlos. Si sirve o no sirve, si hay posibilidades de que yo utilice el arte para expresar mis emociones, para canalizarlas, para, digamos, si es posible que yo en un momento en que me encuentre muy alterado pueda coger un lápiz o un marcador y empezar a rayar, o cómo yo puedo utilizar alguna técnica de pintura, de bordado, de tejer para canalizar mis emociones. Bueno, yo creo entender que Julia Gredo quiere participar, tiene la palabra. Buenas. Buenas. Por aquí estaba mirando. Bueno, yo sí hice la tarea hoy, pero Muéstranos. más bien quiero mostrarles la tarea que hice estos días de cuarentena. Sí. Debes activar la cámara, Julia. A eso. ¡Ay, muestren! Julia. Este es bordado en cruz. Ajá. Entonces, mi pintura es con aguja e hilo. Es una tela, es hilo, y así pasé el tiempo esta cuarentena.
ya la terminé. Ahora falta es llevarla al señor de la marquetería para que me haga la enmarcada. Muy bien, Julia. Precisamente a eso me refería. O sea, yo creo que hay un manejo gráfico, hay unas condiciones técnicas que te posibilitan coger la aguja, hacer un punto y empezar a hacer una creación gráfica a partir de lo que es el punto de cruz, ¿cierto? Y es como de todas maneras ahí, por más que tú estés siguiendo un patrón, existe tu carga emocional en la forma como escoges los hilos, en la disposición del dibujo, en la disposición del trabajo y en cómo de alguna manera eso te posibilita relajarte, centrarte, armonizar algunos elementos y hay un espacio del día en el que tú dices, bueno, en este momento porque estás dibujando, es lo que tú haces con la aguja y el hilo, es una forma de expresión y de representación gráfica, además muy bonito y muchas gracias por compartirlo. Alejandra Zapata tiene la palabra. Bueno, Claudia, frente a lo último mencionado y todo el GPS, sí, sin duda alguna el arte nos ayuda mucho en momentos que estamos depresivos, estamos muy estresados. Por ejemplo, ahora que veía a la señora Julia mostrando su tejido, no sé si ese es el nombre porque no soy muy conocedora de ello, pues se me vino a la mente que hace años atrás, que aún era una adolescente, una psicóloga me puso a tejer. Ella me explicó algo que en ese momento no me acuerdo y era que el tejido servía para algo en el cerebro cuando uno está muy estresado o muy deprimido. Y con todo lo que nos mencionó Margarita y los demás aportes de los participantes, realmente cualquier manifestación de arte, tejido, pintura, así sean rayitas, porque cuando uno está ansioso y empieza a rayar o tiene rabia y empieza a rayar, es una manera de depositar esa rabia en algo que no es dañino ni para uno ni para otra persona. Ese es como un ejemplo. Y bueno, muchísimas gracias a Margarita por el tema de hoy. Me hizo recordar que como lo manifestaba anteriormente, yo tocaba guitarra, pues ahora lo mantengo muy quieto. En esta cuarentena lo hago de vez en cuando solo para que mi papá se desestrese un poco, ya que no puede pues, salir. Entonces, muchísimas gracias por este maravilloso tema y sin duda alguna el arte para toda persona manifestar sus emociones, sean positivas o un tanto negativas, nos ayuda muchísimo. Muchas gracias, Alejandra. Sí, yo creo, igual que tú, que todas las expresiones es la posibilidad de crear, es la posibilidad de canalizar mi energía, es la posibilidad de disponerme a hacer de alguna manera algo que deje una evidencia, ¿verdad? Así me guste, así no me guste, así yo sea, por ejemplo, la posibilidad de coger harina y hacer una arepa, yo estoy creando. La posibilidad de coger plastilina, la posibilidad de construir un mandala, de colorearlo. La invitación es un poco como a bajarle, creo que a esa carga de que yo tengo que hacer algo bonito o que yo tengo que hacer algo que los otros van a ver. Yo voy a hacer algo para mí. Yo estoy utilizando una herramienta, cualquiera que sea, para descargar mi emoción, positiva, negativa, eh, buena, mala, como quiera que sea, es la posibilidad de que yo coja una aguja, de que yo coja una lana, de que coja un lápiz, de que coja una plastilina y empiece a darle forma, porque es como también a través de mis manos yo saco lo que tengo en mi interior. Me parece que a Julia Gredo se le quedó algo por decir, la escuchamos y luego a Cecilia.
No, darle las gracias a ustedes por el tiempo, por la dedicación, por la preparación, por el compartir de todos. Muy amables, gracias. Muchas gracias Cecilia, a te ti. escuchamos. Cecilia. Muchas, muchas gracias a Margarita por enseñarnos tanto lo referente al arte y entonces yo me doy cuenta que realmente nosotros todos los días estamos haciendo arte, estamos cocinando, estamos tendiendo cama, barriendo, trapeando y haciendo otras actividades que nos llevan a practicar el arte y a innovar ciertas cosas. Entonces, pienso pues que entonces a través de todas esas actividades que estamos haciendo, realmente estamos canalizando nuestras emociones y los que somos diagnosticados, pues entonces estamos haciéndolo de una forma muy buena y muy correcta, entre más practicamos. Y bueno, y también tenemos la posibilidad de que si queremos un arte con más técnica, pues también lo podemos aprender. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Blanca. Margarita, yo quisiera compartir la pantalla para mostrar una imagen que en estos días nos llegó por el compartir el WhatsApp de Asovime, que me parece que evidencia lo que tú nos estás ofreciendo y que de pronto mira la imagen. El arte como forma de expresión de nuestras emociones. Entonces, como en un papel, ya sea escribiendo o dibujando, esta carga emocional se transfiere a ese papel. Gracias, Margarita. Muchas gracias a ti, Claudia, y muchas gracias a todos por escucharme. Quisiera solamente concluir diciéndoles que no dejen el lápiz y el papel y no dejen esa posibilidad de aprender a dibujar. Aprender a dibujar es muy fácil y no importa la edad que uno tenga, se puede y recuerden que la mayoría de los grandes artistas nos han enseñado que dibujamos lo que vemos. Dibuje el salero que tiene al frente, dibuje el florero, la manzana, el lápiz a su manera y quitarnos la idea de que las cosas están bien o están mal, porque todo lo que nosotros hagamos está bien hecho, hace parte de mi creación y eso es lo más importante. Bueno, Margarita, entonces en esta tarde nos acompañas con un tema diferente al que originalmente nos ofreciste. De todas maneras, la presencia, la forma como lo hiciste, la dedicación que le pusiste a la propuesta de hoy nos parece magnífica. Sabemos que en Asovime todas las propuestas que estamos haciendo en los GPS virtuales y las que habíamos hecho en los GPS presenciales están siempre encaminadas a buscar nuestro bienestar mental y yo creo que con la propuesta, con el tema que nos presentaste hoy, pues esa aspiración quedó plenamente realizada. Queríamos saber cómo te sentiste esta tarde con nosotros. Claudia, muy bien, muchas gracias. Me sentí muy acompañada, espero que les haya gustado, espero haberlo hecho muy sencillo, espero haberles dejado también muchas inquietudes, muchas ganas de hacer muchas cosas. Ojalá pues podamos no solamente hacer arte, sino disfrutar del arte, meternos a ver, en estos días están mostrando o han puesto páginas gratis para ver museos del mundo, para ir a ver la casa de Frida Kahlo a propósito del tema y otros espacios y otras galerías de arte donde podemos ver muchas obras artísticas y también disfrutar de ellas. Muchas gracias por la invitación, Claudia, y bueno, ojalá nos volvamos a ver, espero seguirnos Pues acompañando. ese ojalá no es ojalá, sino que vamos buscando la fecha para una nueva propuesta, porque de verdad que los aportes que Margarita nos ha hecho en estas dos oportunidades de GPS virtual han sido bien interesantes. Esperamos que este encuentro no sea el último y esperamos podernos ver el próximo viernes, sábado y domingo a las 2 de la tarde en nuestro GPS virtual de Asovime. Es una delicia poder estar en estas tardes de cuidado en casa, tan
acompañados y con una propuesta en lo que el bienestar mental, nuestra salud mental, personal y espiritual se fortalecen, al igual que solamente por contar con su presencia a través de esa pantalla. Entonces nos vemos el próximo viernes, sábado y domingo a las 2 de la tarde. Una feliz tarde. Muchas gracias.